lo que he avanzado de Elsa. Sí se ha avanzado, chicos, se ha avanzado bastante. Miren lo hermoso que está. Yo les enseñé hasta esta vuelta. Hasta acá les expliqué cómo iba. Voy a leerle las vueltas que hemos avanzado. Se tejió a partir de esta vuelta para terminar la flor amarilla, que era aquí la primera vuelta del color piel, y se tejieron 3 vueltas más. 1, 2, 3. Les leo, chicos. Acá terminamos con un puntico blanco, que es el que marqué, y tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verdes. Terminamos la flor, que es amarillo, plata, amarillo. 3 verdes, un blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdes, un negro, 2 amarillos, un color plata, un amarillo, 1, 2, 3, 4, 5 negros, 1, 2, 3, 4, 5 color piel, 1, 2, 3, 4 negros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Verdes, 1, 2, 3 color plata, 1, 2, 3, 4, 5 verdes, un color plata o blanco, si le están colocando blanco, 2 verdes, 3 color plata, 2 verdes, un color plata, 1, 2, 3, 4 verdes, 2 color plata, un negro, 1, 2, 3, 4 blancos, 1, 2, 3, 4 naranjas, que es para la nariz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos, un negro, 4 verdes, 2 blancos, un verde, 2 blancos, un verde, 2 blancos, un verde, 2 blancos, 1, 2, 3, 4, 5 verdes, 3 blancos, 3 blancos, 2 verdes. Acá tendríamos que terminar, pero para poder mostrar hasta donde termina, 2 verdes, un blanco, un verde, un blanco. Entonces lo dejamos hasta ese verde. Así que este gancho queda acá, hasta este blanco que colocamos, hasta este. Y acá en esta otra vuelta, esta pues es la repetición de la vuelta donde acabé de leerle los verdes, los amarillos, los verdes, los blancos, que es la vuelta con negro. Esa es la repetición. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí ustedes simplemente dan las 2 vueltas, repiten 2 veces lo mismo, por un lado, por el otro. Hola, chicos, ¿cómo están? Puse a cargar el celular un poquito. Entonces, la vuelta que yo voy a seguir es esta, donde está el cuello. Vamos a leer esta. Esta es la que les acabo de leer. De acá, todo ese hasta allá, esa la repiten 2 veces. Así que la que sigue es por encima de la flor amarilla. Y esta vuelta se tejió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verde, un blanco, un verde, un blanco, 4 verdes, 2 negros, 3 amarillos, un negro, 2 amarillos, un negro, 2 verdes, un negro, 3 color piel, un negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 verdes, un color plata, 1, 2, 3, 4, 5 verdes, 2 color plata, un verde, un color plata, un verde, 2 color plata, 1, 2, 3, 4, 5 verdes, un color plata, 2 verdes, un negro, 1, 2, 3, 4, 5 blancos, 1, 2, 3, 4 color zanahoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos, un negro, 2 verdes, un blanco, un verde, 3 blancos, un verde, un blanco, un verde, 3 blancos, un verde, un blanco, 2 blancos, 2 verdes, perdón, después del blanco, 2 verdes, un blanco, 2 verdes, un blanco, 4 verdes y termina con un blanco, que es donde se repite la vuelta que les acabo de leer. Entonces este lo subo acá, en el blanco para empezar los verdes. Y la otra vuelta que se tejió es que este se hizo acá. La otra vuelta que se tejió dice que van 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdes, un blanco,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verdes, un blanco, 4 verdes, un negro, 2 amarillos, un negro, 2 amarillos, un negro, 2 amarillos, un negro, un verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 color negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 color verde. Acá empieza una flor que es un amarillo, un plata y un amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 verdes, un color plata, un verde, 2 color plata, 2 verdes, 2 color plata, un verde, 2 color plata, 2 verdes, 2 color plata, un verde, un color plata, 3 verdes, un negro sobre negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blancos, 3 naranjas o zanahoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos, negro sobre negro, 2 blancos, 3 verdes, 3 blancos, un verde, 3 blancos, 3 verdes, 2 blancos, 1, 2, 3, 4 verdes, un amarillo, un color plata, un amarillo, que es para otra flor, un blanco, un verde, 2 blancos. Y acá lo terminamos, 2 blancos. Porque de acá siguen 3 verdes, un blanco, un verde, un blanco, 2, 3, 4, 5, 6 verdes, un blanco, 1, 2, 3, 4 verdes y estamos repitiendo la misma vuelta que acá. ¿Listo? Yo les voy a mostrar qué se hizo acá para que ustedes tengan la idea clara qué es lo que estamos tejiendo. ¿Ok, muchachos? Sí avancé bastante, chicos, pero es que no me gusta adelantar demasiado porque entonces esta mochila es muy dura de tejer. Las personas que compraron el patrón y ya la terminaron, todas me han dicho, profe, qué mochila tan dura de tejer. La verdad, no les había causado, a la mayoría, no les había causado tantos problemas tejer una mochila como esta, porque es un nivel bastante alto y el patrón es bastante enredadito por la cuestión que tiene muchos copitos de nieve, muchos. Entonces, entre el color claro y estos copitos de nieve, uy, son bastantes de esas mochilas difíciles de tejer. No es fea de tejer, es muy rica de tejer porque la verdad me encanta, pero sí, sí hay que cambiar mucho de color, hay que poner mucha atención al patrón. Yo trabajo con patrón, entonces la gran ventaja mía es esa, muchachas, que yo realmente la llevo con un patrón que no me deja perder, pero de resto sí es complicadita, no es para nada sencilla. Para nada, pero para nada, para nada. Pero no se me preocupen que ahí vamos. No las dejo solitas. Si se dan cuenta, adelanto 2, 3 vueltas y vengo a enseñarles qué fue lo que hice, cómo me está quedando para que ustedes se puedan guiar. Una señora me preguntaba que si la podía hacer sin los copitos. Sí, claro. Se dedica solo a hacer la Elsa con su muñeco de nieve y ya, no le hace los copitos. Aunque los copitos si los hacen color plata se ven muy lindos, aunque si los hacen blanco también se ven muy lindos, pero sí, digamos que la parte complicada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verdes. Yo ya ahorita les leo, de todas maneras les confirmo que hice acá, que es lo mismo que estoy haciendo en la vuelta que les leí. Bienvenidas, chicas, gracias por estar presente. Gracias, compañeritas, gracias. Acá 10 verdes. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá simplemente empezamos los que le leí. Uno negro, dos amarillos, uno negro, dos amarillos, uno negro, dos amarillos. Sí. Uno verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negros. Y acá creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verdes. Un amarillo, un plata y un amarillo porque va a empezar una florecita. Entonces es un amarillo, un color plata, que ustedes saben que es este brillante que yo conseguí para
esta mochila porque me encanta este color para que quede brillante, bonito. Le da un toque muy diferente. Un amarillo, que es para que inicie una nueva flor. Gracias chicos, chicas por estar acá. Gracias por la compañía. Y no se me asusten que esta mochila es un poco difícil, pero no, tampoco es tan imposible. 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, hijo. 5 verdes. Hola, Víctor. Hola, compañeros, compañeras, todos los que no he saludado. Bienvenidos, chicos, chicas. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, uno color plata. Todos estos que van, el copito que va en medio del muñequito de nieve y de la Elsa es color plata. Los puntos que estoy haciendo como blancos. Un color plata. Yo acá tengo mi hilo que tengo que desenvolver con cuidadito para que no se me caiga. Un verde, dos blancos, que es el color plata. Dos verdes. Uno. No, es uno. Un verde, dos color plata, al contrario. Un verde, dos color plata, que es la parte del copito que la gente a veces no la ve bien y la verdad es que es muy blanco. Dos color plata. Uno y dos. Dos verdes, dos color plata. Ahora sí van dos verdes. Dos verdes. Dos color plata. Ahora un verde, dos color plata. Uno nada más. Y dos color plata. Sí, chicos, un poco complicado, pero no se me asusten que todas las personas, hasta la más experta que la señora Doris, dijo que era una mochila dura de tejer. Entonces no se asusten ustedes si se les hace complicadito, no. No es de que se les está olvidando tejer, no. Es una mochila dura de tejer. Esperen que por acá se me echó el hilo. Y prefiero volverla a tejer para que se asiente. Ahora sí. Un verde, dos color plata. Nuevamente. Dos verdes, dos color plata. Es que eso es lo que confunde mucho. Día 2, día 1, de 2, de 1, de 2, de 1. Dos color plata. Un verde, un color plata. Y vamos a tejer negro sobre negro. 1, 2, 3, 4.
Uno, dos, tres, cuatro. Esperen, muchachos, porque acá me sobra uno. Lo acabo de ver. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Un verde. Aquí va solo un verde. Ya. Un verde. Menos mal tengo el patrón, chicos. Que fuera de mi vida sin ese patrón. Un verde y un color plata. Ahora sí me quedo igualito al otro. Al lado que ya les leí. Que si tomaron apuntes del lado que ya les leí, tal cual está perfecto. Dos, sí. Ya lo comparé y sí está perfecto. Ahora vamos a tejer el negro sobre negro. Profe, acá terminando nos está preguntando que cómo nos parece este video. Ay, también señora Lucila Duarte, profe, acá también nos está preguntando. Ay, mire pues, esa es la idea, profe, aprender lo fácil y lo difícil. Igualmente la... Sí, señora María García, pero uy, les ha costado mucho. La señora Doris me decía que sí le había parecido una mochila difícil, súper difícil de tejer. Y ustedes saben que la experiencia que tiene la señora Doris es muy, muy grande. Entonces, o sea, es una persona que lleva años tejiendo, es una persona dedicada, que no solo le dedica tiempo, sino que le gusta las manualidades y todo. Entonces, ella, el comentario que viniera de ella, que era una mochila difícil de tejer, sí me sorprendió, pero me gustó porque pues ya uno tiene una referencia de decir, sí, la mochila es bien complicadita de tejer, no es de las más fáciles, pero pues por eso, muchachas, nos preparamos. Para eso tejemos y tejemos todos los días preparándonos para este tipo de retos. Acá vamos a hacer la última vuelta con naranja, que en la parte de acá quedan solo tres colorcitos naranjas y ya no necesitamos más el naranja. No quiere decir que lo vamos a quitar, pero entonces sí ya es un color que no vamos a usar, no vamos a tener que estar pendiente de tejerlo. Ni el naranja ni el azul hortensia, el azul del vestido, ese tampoco, hasta que lleguemos a los ojitos. No se pueden quitar, toca seguir tejiendo con ellos ahí, pero sí ya no los vamos a tener tan presente de estar cambiando ese hilo. Pero sí, nos toca de todas maneras dejarlo ahí, muchachas. De quitarlo no lo podemos quitar. Acá todo blanco. Hasta negro sobre negro. Ahí ya está la naricita del hombre de nieve. Muñequito de nieve, lo hermoso. Dos color hueso. Esto fue lo que les leí ahorita, esta vuelta. Era que no la había terminado, entonces quería como terminarla con ustedes. Tres verdes. Gracias, señora María García, tan bella. Tres verdes. Uno, dos, tres. Tres verdes. Tres blancos, que estos sí no van color plata, sino blancos, porque estos copitos ya se habían empezado. Entonces, para que no quedaran combinados, el único que va en color plata es este de acá, que sí se empezó desde cero con color plata. Tres verdes. No, perdón. Tres blancos. Y ahora sí, un verde y nuevamente tres blancos.
1, 2 y 3. 3 verdes nuevamente, ahora sí son verdes. 1, 2, 3 verdes. 2 blancos y 4 verdes. 2 blancos. 4 verdes. 1, 2, 3 y 4. Y acá empieza una flor, así que acá va amarillo, color plata y amarillo. Para empezar una florecita en este lado. A ver, que por acá se ve un poco el naranja. Aprovechemos a estirar estos hilos que ya no se están usando porque empiezan a verse bastante. Listo. Y vamos a hacer un amarillo, un color plata y un amarillo. Un amarillo, un color plata, un amarillo, un blanco. Yo aprovecho y estiro mis hilos. Un blanco, voy a dejar el ganchito ahí. Un blanco, un verde, venga, lo quitamos y donde termine la vuelta lo ponemos. Un verde, 2 blancos, tres verdes, ay madre mía, hice males, 3 verdes, un blanco, 3 verdes y un blanco. Ahí termina la vuelta en ese blanco y dice que va, si eran 3, 1, 2, 3, 2 blancos, sí. Y acá dice que la otra vuelta empieza con verde, pero entonces yo les voy a dejar marcado acá en este blanco. O sea que yo lo que voy a repetir es 2 o 3 vueltas como lo hemos venido haciendo, y cuando repita esas vueltas vengo a leérselas. O sea que yo la vuelta que voy a dar es de allá, de acá donde está el gancho, todo hasta acá para leérselas, porque esta es la que les leí y acabamos de repetirla. Entonces esto ya se los acabo de mostrar. Mire, este copito de nieve ya se ve bastante completico. Entonces esto ya se los acabo de repetir, que lo mismo allá. Entonces esta semana doy la vuelta unas 2, 3 veces y les leo de este naranja que empiezo a hacer hasta el verde.
2, 3 veces lo que haga, eso se los voy a repetir. Bueno, muchachos, los dejo hasta ahí. La idea es ir avanzando, pero no llenarlos tampoco de trabajo. Pero ya con esas 3 vueltas tienen ustedes al menos hasta mañana. Ya se ve el cuerpo de la Elsa, se ve la trenza muy bella, se ve el muñeco acá, que ya van en la otra vuelta van a empezar los ojitos. Y ahí vamos avanzando, muchachos. Ya creo yo que pasó la parte más difícil. Ya ahora lo que viene es la carita de Elsa y no está tan complicado. Gracias, chicos, por la compañía. Los dejo con ese en vivo corto para que puedan seguir tejiendo. Y me parece complicado, profe. Yo estoy tejiendo la mochila rombo y me parece... Uy, Víctor, no, esa es fácil. Esta de todas las mochilas que hemos hecho, la del pavo también es difícil, pero y la de la Virgen de Guadalupe tampoco fue tan fácil de hacer. En cualquier momento la volvemos a repetir, pero esta está bastante complicada. La mayor parte de esta mochila, que son estos punticos blancos para hacer los copitos de nieve, hace que se vea muy complicada la mochila. Bueno, chicos, gracias por la compañía. Nos vemos esta semanita. Que descansen.